una noche oscura y silenciosa. La luna llena brillaba en el cielo como un ojo que observaba desde arriba. La habitación estaba vacía, excepto por una soga que colgaba del techo, meciéndose suavemente en la oscuridad. La tensión en el aire era palpable, como si la propia muerte estuviera presente. Juan era un hombre de 35 años, con una sonrisa triste y ojos que parecían haber visto demasiado. Había perdido a su hermano menor, Carlos, quien se había suicidado ahorcándose en la misma habitación donde ahora Juan se encontraba. La pérdida de su hermano había dejado a Juan con una sensación de culpa y desesperanza que no podía sacudir. La habitación era pequeña y oscura, con paredes de piedra que parecían absorber la luz. La única ventana estaba cubierta por una cortina gruesa que no permitía que la luz del día entrara. El aire estaba lleno de un olor a humedad y descomposición que hacía que Juan se sintiera mareado. La soga que colgaba del techo era gruesa y áspera, con una textura que parecía absorber la luz. Juan se acercó a ella, sintiendo una sensación de atracción y repulsión al mismo tiempo. La soga parecía llamarlo, como si fuera una voz que lo atraía hacia la muerte. Juan recordó la noche en que su hermano se había suicidado. Había encontrado el cuerpo de Carlos colgado de la misma soga, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. La imagen se le había quedado grabada en la mente y no podía sacudirla. De repente, la habitación se llenó de un olor a azufre y la temperatura bajó. Juan sintió una presencia detrás de él y se dio la vuelta. La figura sombría estaba allí, con 2 costales de oro pesados en las manos. La figura se montó en el cuello de Juan, con un pie en cada hombro, y comenzó a saltar. Juan se retorcía de dolor. Su cuerpo se convulsionaba en un intento desesperado de liberarse de la soga y de la figura que lo atormentaba. La escena se volvió cada vez más violenta, con Juan luchando por su vida y la figura sombría riendo y saltando sobre su cuello. La habitación se llenó de gritos y llantos, y la soga se tensó aún más. Juan se rasguñaba el cuello en un intento desesperado de quitarse la soga, pero la figura sombría no se detuvo. De repente, la figura sombría se detuvo y Juan se desplomó al suelo, inconsciente. La figura se acercó a él y le susurró al oído: La muerte no es el final, es solo el comienzo. La habitación se quedó en silencio y la soga se meceó suavemente en la oscuridad. La historia de Juan se convirtió en una leyenda, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar a la muerte. La habitación donde Juan se había suicidado se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban sentir el terror y la desesperanza que Juan había sentido. La soga que colgaba del techo se convirtió en un símbolo de la muerte y la desesperanza, y la figura sombría se convirtió en un demonio que acechaba en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Marta se mudó a su nueva casa con la ilusión de empezar de cero. Era un lugar pequeño, pero acogedor, en las afueras de la ciudad. El primer día, mientras desempacaba sus cosas, encontró un celular viejo debajo de una tabla suelta del piso. Era un modelo antiguo, con la pantalla rayada y sin batería. Pensó que tal vez era de los dueños anteriores y decidió guardarlo en un cajón, sin darle mayor importancia. Las primeras noches fueron tranquilas.
Marta se sentía feliz en su nuevo hogar, lejos del ruido y el caos de la ciudad. Pero todo cambió una madrugada. Eran las 3:30 de la mañana cuando el sonido de un celular la despertó. Marta se incorporó en la cama, confundida. El timbre era estridente, como si viniera de todas partes a la vez. Siguió el sonido hasta el cajón donde había guardado el celular viejo. Con manos temblorosas, lo tomó. La pantalla mostraba un número desconocido. «Hola», contestó con la voz aún cargada de sueño. Nadie respondió, solo un silencio pesado, como si alguien estuviera al otro lado de la línea, escuchando. De repente, la llamada se cortó. Marta intentó convencerse de que había sido una broma o un error, pero al día siguiente, a la misma hora, el celular volvió a sonar. Y otra vez, nadie habló. Las noches siguientes fueron iguales. Siempre a las 3:30 de la mañana, el celular sonaba. Marta comenzó a sentir una presencia en la casa, como si alguien la observara desde las sombras. Las llamadas se volvieron más inquietantes. A veces, escuchaba susurros ininteligibles. Otras, solo respiraciones lentas y profundas. Una noche, después de otra llamada, Marta escuchó algo que la paralizó. Provenía del viejo armario que estaba en la esquina de su habitación. Era una respiración agitada, como si alguien estuviera allí, escondido. Con el corazón latiendo descontroladamente, Marta se acercó al armario. La respiración se hizo más fuerte, más desesperada. Sus manos temblaban mientras agarraba el pomo de la puerta. Con un movimiento rápido, la abrió. No había nadie, pero la respiración seguía allí, como si viniera de las paredes, del suelo, del aire mismo. Marta no pudo soportarlo más. Tomó sus llaves y salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Pasaron varios días antes de que Marta se atreviera a regresar. Había pasado la noche en casa de una amiga, intentando convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero algo la llamaba de vuelta, como si la casa no estuviera dispuesta a dejarla ir. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas para irse definitivamente, el celular volvió a sonar. Marta lo miró fijamente, sabiendo que no debía contestar. Pero algo en ella, algo más fuerte que el miedo, la obligó a levantar el teléfono. «¿Hola?», susurró con la voz quebrada. Esta vez hubo una respuesta. «Ayúdame», dijo una voz débil, casi un susurro. Marta sintió como el frío la recorría de pies a cabeza. La voz provenía del armario. Con un esfuerzo sobrehumano, se acercó y abrió la puerta. Dentro, colgando del gancho donde solía poner su abrigo, estaba el cuerpo de una mujer. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos y llenos de terror. La mujer extendió una mano hacia Marta, como si intentara alcanzarla. «Ayúdame», repitió, antes de que un grito desgarrador llenara la habitación. Marta salió corriendo, pero esta vez no llegó muy lejos. Al día siguiente, su amiga fue a buscarla, pero la casa estaba vacía. El celular yacía en el suelo, la pantalla rota y manchada de sangre. Nunca más volvieron a ver a Marta. La oscuridad se cernía sobre la casa abandonada, conocida como la hacienda de mis amigos. Era la primera vez que iba a amanecer allí, solo con mi mejor amigo. La casa estaba rodeada de árboles que parecían gigantes en la oscuridad, y el silencio era solo interrumpido por el crujido de las ramas. Mientras charlábamos y fumábamos cigarrillos, la tensión se palpaba en el aire. La casa no tenía luz eléctrica ni alcantarillado.
y la letrina estaba a 200 metros de distancia. Un lugar estrecho y oscuro que nos daba miedo visitar solos. A medianoche fuimos a orinar juntos, sin decirnos que en realidad nos daba miedo ir solos. Pero cuando desperté a las 2 de la madrugada, con un sabor amargo en la boca y deseos incontrolables de vomitar, todo cambió. Corrí a la letrina sin pensar en la oscuridad y el terror que me causaba salir solo a oscuras. Y fue allí donde escuché la voz de mi amigo tras la puerta. Pero algo no estaba bien. Su voz se fue volviendo más gruesa y amenazante y empezó a forzar la puerta. La tabla que la aseguraba se rompió y una mano grande y flaca con uñas afiladas y llenas de tierra apareció. Me quedé paralizado de terror mientras la criatura se abalanzaba sobre mí. Sus ojos rojos y colmillos afilados brillando en la oscuridad. Grité con todas mis fuerzas, pero no había nadie que me ayudara. Desperté con los rayos del sol que se filtraban por la ventana y mi amigo me miraba con preocupación. Me contó que me había recogido de la letrina hacia las 5 de la mañana, pero no había escuchado mis gritos. Y entonces mi amigo dijo la frase que me heló la sangre. «Ha vuelto». No supe qué decir, solo que algo había pasado esa noche. Mi amigo me contó que su familia había vivido en esa casa durante generaciones y que siempre habían tenido problemas con la criatura que habitaba allí. Me dijo que su abuelo había sido el último en verla y que había muerto poco después. Pero yo no creí en su historia. Pensé que era solo una excusa para no hablar de lo que había pasado. Sin embargo, cuando vi la mirada de mi amigo, supe que algo no estaba bien. La casa del campo fue abandonada para siempre, y mi amigo no quiso hablar de lo que había pasado. Pero yo sé que aquella criatura sigue allí, esperando a su próxima víctima.